Pero muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy el Dr. Carlos Novo, neurocientífico clínico, y hoy, a pesar de que todo el planeta, y si hay vida fuera de él, seguro también están hablando del Mundial. Ganó Rusia 5-0, o sea que el que no sabía ya se enteró. No he visto ni un solo gol, así que no puedo decirles ningún detalle al respecto. Tampoco vi la inauguración, así que no sé qué tan buena estuvo. Pero hoy, 14 de junio del 2018, vamos a seguir hablando sobre lenguaje y cerebro. Pero ahora desde una perspectiva no tanto macro, de cuáles son los circuitos cerebrales involucrados, de algunos chismitos al respecto. Creo que la vez pasada no dije algunas cosas que debía haber dicho. Una es, por ejemplo, si hablamos del hemisferio izquierdo, que es el principal involucrado en el circuito del lenguaje, que es un circuito increíblemente conectado con el resto de la corteza y con núcleos subcorticales. Y un dato curioso es que, por ejemplo, la gente que sufre daño a nivel cerebral, ya sea por un trauma, por un golpe, o por un infarto o derrame, un evento vascular del lado izquierdo, si eres mujer, tienes prácticamente lo doble de posibilidades de que recuperes el lenguaje expresivo o de comprensión, a diferencia de si eres hombre. Y eso es porque ya hemos hablado en otras ocasiones de la diferencia entre la conectividad entre un hemisferio y el otro. Entonces la conectividad interhemisférica, que es muy superior en la mujer, especialmente en la parte frontal, es la que le permite tener un mejor pronóstico si se daña su lóbulo frontal. Izquierdo o derecho, no importa, simplemente va a tener mejor pronóstico. Pero bueno, dejando ya eso, vamos a meternos no en la parte macro, en la parte grandota de sistemas y cómo se generan estos conceptos y cómo se conecta el circuito con la parte visual especialmente, y tenemos siempre un concepto visual del concepto lingüístico y cómo automáticamente el hacer palabras nos causa sensaciones. No quiere decir que las palabras sean reales, pero las sensaciones sí. Es un peligro. Somos increíblemente fácil de engañarnos o autoengañarnos, y puede ser bueno, es una herramienta que podemos utilizar justamente para motivarnos de hacer cosas positivas, pero también puede ser una herramienta que utilizamos tanto para engañar a alguien más como en el proceso de autoengaño, de considerar cosas que no son reales y nos pueden matar. Como dijimos la vez pasada, vamos a tener un poquito de rock progresivo. Vamos a escuchar Dream Theater. Entonces es posible que puse una canción que comienza un poco amable. No sé cómo se va a poner porque no he visto todas las que siguen, pero si suena demasiado nos avisan y le bajamos. Entonces vamos a hablar de la maravilla de la corteza cerebral. Hemos hablado mucho de la corteza cerebral. Hemos dicho que es una capita más o menos de 3 milímetros. Esto no son 3 milímetros. Imagínense que lo son 3 milímetros, que es como la mitad de esto. Y que está hecha bola dentro del cráneo. Y que está organizada justamente en 6 capas. Entonces esto es muy importante porque las 6 capas en las que está organizada nuestra corteza, en gran parte es la que le da las reglas. La estructura y cómo está organizado le da la estructura funcional. Entonces decíamos que las neuronas están conectadas no de manera continua, es decir, una neurona no está pegada a otra neurona, es contigua, es decir, hay un espacio que llamamos espacio intersináptico. Ese espacio es unos cuantos Armstrongs, es decir, estamos hablando de cosas abajo de las micras, es decir, es casi inexistente el espacio, pero hay un espacio, y es justamente donde los químicos entre las diferentes neuronas se liberan y se captan por la siguiente, y también se captan por la misma. Es un circuito cerrado. No vamos a hablar de todos los procesos al respecto, pero me quiero meter como la parte esencial, es decir, cómo demonios estas cerca de 25,000 millones de neuronas en la corteza y otras cerca de 60,000 en el cerebelo y alrededor de otras 20,000 en el resto de los núcleos subcorticales, cómo todo este proceso, todas estas neuronas, este número grande de neuronas, se conectan de manera electroquímica. Hay ciertas neuronas que no utilizan químicos, solamente utilizan pulsos eléctricos. Entonces la esencia es eléctrica. Después vamos a poner otro video. Después de terminar esto voy a poner un par de videos de diferentes universidades e institutos explicando un poquito de esto. Va a estar en inglés. Todo acuérdense que esto está en inglés. Todavía no he logrado conseguir buen material en español. Ya después lo crearemos nosotros, pero para eso se necesita mucho dinero. Entonces ahorita nada más podemos dar tiempo.
Entonces, estas son los diferentes tipos de neuronas organizadas en esas capas, y la esencia es eléctrica. Entonces, cuando hablamos de un proceso de electricidad, nos vamos a meter en una bola de conceptos que pueden ser muy, pero muy erróneos. Y justo en eso quería hablar, porque después confundimos la energía como un concepto esotérico de gente que no sabe qué es la energía, ¿no? Y que lo aplica como un término demasiado general a prácticamente todo, ¿no? Y desde el punto de vista físico, pues sí, todo es un proceso energético, pero no de la manera mágica que a veces se habla, ¿no? Entonces, las neuronas tienen químicos que tienen un componente eléctrico, tienen una carga eléctrica. Entonces, aquí también hemos hablado de esto anteriormente. Nos acordamos de nuestra tabla periódica de química, y que se han ido añadiendo cada vez más moléculas. Nos acordamos que en esa tabla periódica que tenemos hidrógeno y helio, y tenemos hidrógeno y helio porque son las primeras moléculas y más simples moléculas, que al parecer de estas dos y de sus combinaciones y cómo se comunicaban entre ellas molecularmente, se fueron generando otras, o por lo menos esa es una de las teorías. Entonces, hidrógeno y helio, por ejemplo, pero todos los demás, calcio, cloro, magnesio, potasio, sodio, todos tienen una carga eléctrica, que se acuerdan es más 1, más 2, menos 1, menos 2, es decir, es negativa o es positiva. Entonces, y eso lo define en qué tantos protones y electrones están en el núcleo dando vueltas. Entonces, hasta eso llegamos. Y eso es la esencia de quiénes somos. Justamente el conocer estas reglas básicas de física aplicadas a entes vivientes, nosotros, especialmente en el cerebro, porque es la célula que de manera conceptual y de manera de información es la más rápida, la más compleja y la que nos permite hacer, sentir, decir todo lo que somos. Entonces, no voy a meterme mucho más, nada más quería decir que la parte eléctrica es la esencia. Entonces estamos hablando de milisegundos, estamos hablando de que todo lo que sucede en nuestro cerebro sucede en cuestión de milisegundos, más o menos, y no se para. No hay un proceso en que la neurona esté totalmente en reposo. Cuando llamamos una neurona en reposo, nos referimos a que, por ejemplo, el axón, la parte más larga, no está mandando información, pero todas las partes chiquitas que están alrededor, que llamamos dendritas, están constantemente en comunicación. Es decir, las sinapsis específicas en cada dendrita, siempre hay movimiento, siempre. Es imposible que pare como tal la neurona completamente. Puede parar lo que llamamos potencial de axón, que el axón no se active, pero todo lo demás que está del cuerpo hacia arriba, a las dendritas, eso siempre está en constante movimiento y en constante activación, y que son el 95% de las conexiones. Las conexiones, imagínense que estos son los 3 milímetros de corteza, ¿no? Lo decimos grandota, ¿no? Y son 3 milímetros de corteza y hay muchísimas neuronas como tal apiladas de esta manera, que son las neuronas principales o piramidales. Y después tenemos algunas que son más pequeñitas, que llamamos interneuronas, que son las inhibitorias. El 80-85% son principales, piramidales, y son excitatorias. Utilizan una cosa que se llama glutamato, y el glutamato abre canales de calcio, y el calcio es positivo. Entonces, todo esto es como muy técnico y muy aburrido, pero así es como se habla, es bimodal el lenguaje del cerebro, o se inhibe o se excita, no hay más. Por eso hacen tan buena relación y hacen tan buena, digamos, tan buen matrimonio la tecnología digital, ceros y unos, con nuestras bellísimas neuronas que solamente se excitan o se inhiben, ceros y unos. Entonces podemos hacer muchísimas traducciones en ese sentido, y justamente lo que estamos ahorita haciendo, y nos ha llevado a muchísimas cosas, y pronto me refiero en 50 años tal vez, podremos tener un modelo neuronal increíblemente completo que podríamos aplicarlo a una máquina, y podríamos tener no solamente androides, sino robots con una gran capacidad basada en cómo operan como tal nuestras células, sistemas biológicos, que son los más eficaces hasta ahorita. Entonces, son sumamente rápidos, son sumamente complejos. No existe ni una sola computadora que pueda ni siquiera llegarle a un 10% de la capacidad que tiene el cerebro de captar estímulos, procesarlos, unirlos, asociarlos, organizarlos y dar una respuesta motora en menos de 500 milisegundos. Es demasiado la información. Necesitaríamos mega computadoras, y hasta ahorita no hemos podido armar una computadora que nos dé ni un 10% de lo que hacemos constantemente. Son teras y teras y teras y teras bytes de información en cuestión de milisegundos. Entonces, esa es la esencia de quiénes somos. Sabemos perfectamente cómo medirlo, tenemos muchísimas maneras de hacerlo, de manera celular, de manera
multicelular y luego de manera macro, y justamente los videos que voy a poner son un poquito para eso, para que tengan una idea más o menos de cómo hacemos esas grabaciones neuronales y cómo le han ganado muchos premios Nobel, bueno, no muchos, algunos premios Nobel a algunas personas en cuestión de cómo captamos y cómo llegamos a las reglas electrofísicas, así como hablábamos también antes de Maxwell, ¿no? Y se acuerdan de Faraday y toda la parte electromagnética. Bueno, estos son entes electromagnéticos vivos, pero las mismas reglas aplican. Entonces lo que estamos intentando es justamente descifrarnos desde adentro, y cuando logremos eso es posible que nos creamos que somos algo así como semidioses. Entonces sigan disfrutando del mundial. El domingo juega México, así que no se lo pierdan, o piérdanselo, da lo mismo, es un mundial más. Salud y paz.